Entonces, en esta clase hay dos cosas que son importantes, digamos que es a modo general para que tengan un conocimiento. Es que existen varios tipos de formas en que los lenguajes, podemos utilizar los lenguajes y la forma de interacción entre los usuarios, ya, los programadores en particular, y los lenguajes. Y entonces existen dos, uno se llama lenguajes compilados y el otro se llama interpretados. Los lenguajes compilados corresponden a cuando yo escribo, ¿cierto? En un lenguaje de programación. Acuérdense que esto son palabras reservadas. Yo ¿cierto? Creo mi programa y lo creo completo, y una vez que está completo, yo a través de un compilador, ¿cierto? ¿Cierto? Yo lo guardo en un archivo de texto, ¿cierto? El compilador obtiene, ¿cierto? Todas esas sentencias, ¿ya? Y ejecuta y crea un código de máquina, ¿ya? Ese código de máquina generalmente es muy eficiente porque él hace una cosa que se llama análisis sintáctico y semántico del programa, ya verifica que no haya errores y guarda ese ejecutable. ¿Ok? A diferencia, ¿cierto?, de los lenguajes interpretados donde uno va programando online, por decirlo de alguna forma, es decir, ¿cierto?, el programador va colocando en una línea de comandos, ¿cierto?, qué cosas desea ejecutar. Y hay una diferencia porque como lo va haciendo en línea, ¿cierto?, no necesariamente el programa sabe cuándo va a terminar. Ya, desde el punto de vista de eficiencia, los lenguajes compilados son más eficientes que los interpretados porque el compilado ya sabe qué es lo que tiene que hacer, mientras el interpretado tiene que esperar, ¿cierto?, qué es lo que va a ingresar el programador. ¿Ok? Entonces podemos encontrar ciertos lenguajes compilados. Seguramente ustedes más adelante van a ver C, Java, etc. Y existe otra tendencia como los lenguajes interpretados, como hoy en día Python. ¿Vale? Ahora, estos pueden ser tipificados o atipificados. ¿Ya? Tipificado significa de que yo puedo definir el tipo de datos. ¿Se acuerdan que yo les comenté de que nosotros no podemos almacenar todos los números infinitos en el computador porque el computador, ¿cierto?, es una máquina finita? Eso significa que tiene memoria finita, ¿cierto?, procesador finito, etc. Entonces yo no puedo guardar, ¿cierto?, el conjunto de los enteros en un computador. Pero podemos representar esos enteros o podemos representar, ¿cierto?, a los reales. Y eso se hace a través de tipos de datos. Entonces los enteros, por ejemplo, en C yo los llamo int. Y básicamente tengo un subconjunto de enteros, ¿cierto?, de número, un rango con los cuales yo puedo trabajar y almacenar esos datos, ¿cierto?, en un compilador. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con los reales y con el texto, ¿vale? Pero eso a modo general. Bueno, en PCInt ya existen varias sentencias. La primera es algoritmo, ¿cierto? Cada vez que uno crea un algoritmo va a aparecer la palabra algoritmo, ¿cierto? Y eso es equivalente al símbolo de inicio en el DFD. Y tenemos fin de algoritmo, que es equivalente al fin del DFD, es decir, tenemos dónde parte un algoritmo y dónde termina. Después tenemos la sentencia leer, que es equivalente al símbolo leer del DFD, es decir, aquí tenemos que escribir leer, ¿ya? Y la sentencia escribir, eso quiere decir que tenemos que escribir la palabra escribir, que es una palabra reservada del lenguaje, que es equivalente al símbolo de salida del DFD. Y tenemos la sentencia así. Esto no lo vimos en clase, ¿cierto? Pero nosotros ya conocemos la decisión, por lo tanto basta con que sepamos la nomenclatura, ¿cierto? Sabemos cómo funciona una decisión, las bifurcaciones, ¿cierto? Vimos muchos ejemplos de bifurcación en unidad, por lo tanto la decisión es equivalente a un sí. Entonces vamos a resolver dos, ¿cierto? Dos ejercicios, aquí está repetido, pero vamos a resolver el primero y el tercero. Dice crear un algoritmo donde se ingrese el nombre del usuario,
¿ya? La fecha de nacimiento, en realidad es el año de nacimiento, ¿ya? Y que calcule la edad, es decir, vamos a ingresar, ¿cierto?, el año de nacimiento y vamos a calcular la edad. Y el tercero, ¿cierto?, es lo mismo que el anterior, que vamos a ingresar el nombre del usuario, el año de nacimiento y el mes, y él nos va a entregar, ¿cierto?, la edad y cuántos meses, ¿cierto?, tiene esa persona. Por ejemplo, si alguien nació en julio o marzo, ¿cierto?, y estamos en mayo o en diciembre, ¿cierto?, va a calcular la diferencia, ¿cierto?, de meses, va a dar los años más los meses. ¿Ok?